Y justo ya recuperamos la llamada. Adelante. Gerardo, ¿cómo estás? Sí, qué bueno que recuperamos la comunicación. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. No. Te lo digo. Mira, tenemos el conocimiento de que hay gobiernos en todo el mundo que están metiendo dinero, están invirtiendo dinero en sus economías para salir de esta crisis que da el golpe del coronavirus. ¿Cómo ver las medidas a los ojos del subgobernador del Banco de México? ¿Cómo ver las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno del presidente López Obrador, en el que se le ha insistido en la necesidad de medidas contracíclicas, de apoyos y beneficios fiscales, y él dice no? ¿Cuál es la realidad? Sí, los países lo que tienen son una serie de instrumentos de política económica, unos son de política fiscal y otros son de política monetaria y financiera. En el Banco de México tenemos los instrumentos de política monetaria y junto con la Secretaría de Hacienda de política financiera. Son los que hemos estado utilizando con estas medidas, por ejemplo, que se anunciaron en días pasados y otras que se han anunciado anteriormente. Por ejemplo, ya habíamos tomado una determinación previa de regresar recursos a los bancos para que pudieran prestar también 50,000 millones de pesos. Y Hacienda lo que hace, toma decisiones en materia fiscal. Como se sabe, lo que se ha anunciado hasta ahora es una serie de paquetes de créditos para micro y pequeñas empresas y para personas que trabajan en el sector informal de la economía y que pudieron haber sido afectados. Estos créditos, tampoco hay que minimizar la importancia de estos instrumentos. Se está hablando de 2 millones de créditos que pueden tener un impacto significativo, sobre todo en la economía familiar, y sobre todo están dirigidos a segmentos distintos a los que nosotros estamos tratando de atender con esta otra medida, con estas medidas de política monetaria y financiera. Entonces, digamos que se refuerzan los programas. Quizá no pueden ser de la magnitud que estamos viendo en otros países por cuestiones fiscales, por cuestiones de capacidad de endeudamiento. Nuestro país, junto con otros países emergentes, se enfrenta también a circunstancias difíciles en términos de que ha habido mucha incertidumbre, mucha volatilidad en los mercados. Estamos sujetos a un gran escrutinio y análisis por parte de las agencias calificadoras que recientemente le redujeron la calificación crediticia al país. Entonces tampoco es tan fácil para una economía poder destinar el monto de recursos que a veces uno pensaría que es necesario para enfrentar una crisis como esta. Entonces, creo que lo que hay que hacer es que en un contexto de recursos escasos, utilizarlos de la mejor manera posible, tratar de focalizarlos, atención lo mejor posible, y creo que en ese sentido ha habido un esfuerzo importante por parte de este gobierno, con una serie de medidas dirigidas a este segmento de la población, que es posible que resulten insuficientes dada la magnitud de la crisis que se anticipa, pero que creo que van en la dirección correcta y que junto con las medidas que nosotros hemos anunciado, pues esperamos que ayuden a que la crisis sea menos grave, menos profunda, menos duradera de lo que podría haber sido en ausencia de estas medidas. Ahora, usted tiene toda la trayectoria, tiene toda la información para poder abordar estos temas. Incluso usted fue candidato a subsecretario de Hacienda. Le pregunto, ¿las dependencias pueden operar con los recortes en su gasto de operación como lo propone el presidente? Y voy más allá, ¿se van a bajar el sueldo en 25% en Banjico y se quedarán sin aguinaldo? A ver, le respondo por separado las preguntas porque el tema de la operación de las secretarías, pues supongo que será algo que se habrá valorado, analizado, tendrán que ver qué tanto margen realmente pueden tener para poder operar. Entiendo que también se anunció junto con eso una suspensión parcial de actividades del gobierno no prioritarias. Quizá eso ayude a que sea factible hacer ese tipo de ajustes en la parte de gasto. Entonces, supongo que eso será posible. Por otra parte, en términos de la otra pregunta que me hace de los salarios, es importante entender que lo que planteó el Ejecutivo tiene que ver justamente con los salarios de los trabajadores de las secretarías y los aguinaldos, y eso, pues, y el aguinaldo entiendo que ayer se envió un decreto que estará por verse en la Cámara de Diputados, y supongo que en función de eso, pues todas las instituciones tendrán que cumplir con lo establecido, también de acuerdo a lo que a derecho y a lo que puedan analizar y valorar respecto a esta situación. Entiendo que la propuesta que ayer envió el Ejecutivo también habla de
ajustes voluntarios, pero creo que es algo que tendrá que ser resuelto por la Cámara de Diputados también. Como un organismo autónomo, el Banco de México no se ve afectado por estas decisiones, es lo que aquí nos quieres decir, Carlos. Sí, en efecto, es distinto. Nosotros somos una entidad autónoma y en ese sentido hay una serie de criterios distintos. Ya exactamente cómo operará, cómo funcionará, pues es algo que está en función primero de ver qué valoración tiene la Cámara de Diputados sobre esta iniciativa que se envió el día de ayer. Regresando al ámbito internacional, Gerardo, te pregunto, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, otros organismos internacionales han hablado de las perspectivas y hablan de una caída superior al 6% para México. ¿Coincide el Banco de México con esas perspectivas? Nosotros hacemos una actualización de nuestros pronósticos económicos cada 3 meses. La próxima que haremos será y que publicaremos en el reporte trimestral que nosotros difundimos con esa periodicidad, se publicará a mediados de mayo. Ahí nosotros deberemos actualizar nuestro marco macroeconómico y nuestra expectativa de crecimiento. Por lo pronto, lo que nosotros dijimos en el comunicado de decisión de la política monetaria que tuvimos hace unos días fue que estamos anticipando una caída en el primer semestre de 2020 que puede ser superior a 5%. Eso es importante enfatizar el hecho de que solo estamos hablando del primer semestre. Hay mucha incertidumbre respecto a cuánto va a durar las medidas sanitarias y de aislamiento social, y por lo tanto hay mucha incertidumbre respecto al efecto que se ocurrirá, sobre todo en el segundo semestre del año. Entonces, en función de eso y en función de la nueva información que se vaya incorporando, actualizaremos nuestros escenarios macroeconómicos y veremos si se ratifican o no esos escenarios como el que plantea. Pero por lo pronto nosotros no nos quisimos comprometer a hacer un pronóstico para todo el año hasta no tener más información, pero lo haremos con toda certeza hacia mediados de mayo cuando publiquemos nuestro informe trimestral. Ahora, el desempleo va a generar presiones sobre deudores y los índices de morosidad. ¿Banjico ya trabaja en alguna medida de capitalización de bancos? Bueno, nosotros justo lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Es este tipo de medidas que estamos anunciando es para evitar que esto no ocurra, buscando, se tomó un acuerdo, por ejemplo, cuando les decía antes que había decisiones que se tomaban mancomunados entre Hacienda y el Banco de México, hubo modificaciones contables para que los bancos no necesariamente registraran, les pudieran dar algún espacio, digamos, de respiro a los deudores para que no pudieran pagar durante un periodo de tiempo determinado pagos de intereses y o de capital, y eso está ocurriendo de tal manera que se logra evitar así que se incurran en situaciones de morosidad o que afecten el estatus de ciertos créditos, y eso es justo el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo para evitar que esto ocurra. Lo que nosotros tratamos de garantizar, y eso es lo que le estado dando un seguimiento muy puntual, es a la situación de todo el sistema financiero para evitar que una situación como esta tenga impactos generalizados, y en ese sentido es que hemos tomado estas acciones que justamente van en la dirección de buscar impedir que esto ocurra. Déjame regresar a este apunte que hacías hace un momento cuando hablábamos de la caída de la economía en nuestro país, y hablabas que para fines del primer semestre de este año sería superior al 5%, que no es peccata minuta, déjame decirlo así, es un golpe fuerte, severo, y en este sentido te hago dos preguntas. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar reparar el daño causado por esta pandemia? Y por el otro lado, Yoli Ramírez mencionaba el tema del desempleo. Hoy ya se habla de superior a los 300,000 empleos perdidos en el último mes. ¿Qué podemos esperar para abril? Sí, una es, sobre el término de desempleo, el tema es, en efecto, puede ser un impacto importante. Lo que ya se anunció que ocurrió en términos del empleo formal va a ser un impacto quizás significativo en las tasas de desempleo cuando se lleguen a medir estas. En abril posiblemente se han tenido otras pérdidas de empleos derivados del cierre de actividad económica, que pueden afectar también significativamente los niveles y la tasa de desempleo que mide el INEGI
periódicamente. Pero la pregunta clave es la que haces, que es ¿cuánto tiempo durará la recuperación? Y sobre esto creo que es importante que pues la duración está sujeta a dos factores, yo diría. Uno, a las medidas sanitarias, ¿no? A la crisis de salud que la estamos pasando, por la que estamos pasando, porque dependiendo de ello es que sabremos cuánto tiempo más estará paralizado un sector de la actividad económica, y eso pues, definirá, digamos, la extensión y profundidad de la crisis. Y segundo, una vez que termine el periodo, digamos, asociado a la crisis de salud, y que iniciemos el proceso de reactivación económica, cuán rápido podemos regresar, digamos, a una situación, pues no diríamos de normalidad, sino lo más parecido a la normalidad previa a la aparición del virus. Y eso pues depende de una serie de factores, depende de cuán rápido podamos ir reactivando sectores que cerraron en estas semanas. Quizá tengan que empezarse a abrir los negocios de manera paulatina, gradual, no necesariamente al 100% de su capacidad. Ese es un factor. Y el otro factor muy importante, que es el que nos preocupaba particularmente, es que en este proceso de esta crisis, que no se genere afectaciones permanentes en, por ejemplo, las empresas. Si las empresas llegaran a quebrar, si hubiera un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas que llegaran a quebrar, pues obviamente recuperar esos empleos, recuperar esos negocios, tomaría mucho más tiempo que si simplemente lo que hicieron fue suspender sus actividades durante un periodo y que lograron conseguir financiamiento para poder sobrevivir. Entonces, por eso es que nosotros pusimos el énfasis justo en este tema, para evitar que la crisis transitoria derivada de la pandemia se traduzca en una crisis permanente o más duradera y prolongada de lo que habría sido en ausencia de estas medidas. Esa fue justo la motivación detrás de nuestras medidas. Ahora, mirando hacia futuro, una pregunta de una noticia que está en desarrollo en estos minutos. El TEMEC va a entrar en vigor a partir del 1 de julio, según se confirma a través del Congreso de los Estados Unidos, que ya fue notificado hoy por el representante comercial estadounidense. ¿Cuáles son las claves para que rinda frutos positivos en la economía y las finanzas mexicanas? Bueno, el TEMEC es, por supuesto, un gran avance en la consolidación de esta integración comercial de América del Norte. Creo que fue, me parece que muy importante que se lograra la renegociación y la actualización del acuerdo que teníamos previamente. Creo que eso genera expectativas muy favorables para la economía mexicana y para la región en su conjunto. Y creo que en este caso pues, lo importante es empezar a regresar a la normalidad para poder aprovechar lo mayor posible de este acuerdo, que sin duda fortalecerá la integración regional, porque así lo establecen las nuevas condiciones, donde hay un mucho mayor énfasis en la parte de la vinculación entre los países de la región, y eso en general creo que será positivo pues para todos los países, pero me parece que quien más puede verse beneficiado justamente de este acuerdo es nuestro país, que se integrará, que está integrado mucho más formalmente en las cadenas globales de valor, y en ese sentido es una muy buena noticia que esto ya vaya a ocurrir. Lo único es que hay que esperar un poco a que se recupere, como decía antes, una situación lo más parecido a la normalidad previa en la que estábamos, para poder explotar de manera más cabal los beneficios de este acuerdo. Eso es lo que esperamos, Gerardo. Déjame hacerte dos preguntas, a lo mejor reiterativas, pero me interesa mucho que nuestro auditorio y yo en lo personal quedemos claros. ¿El endeudamiento no es la salida para esta crisis? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿ves en la perspectiva la posibilidad de un acuerdo nacional? Bueno, sobre el endeudamiento, si eso no la salida, yo creo que depende crucialmente también de cuánto endeudamiento estamos hablando. A eso me refería con que tampoco es tan fácil proponer realizar acciones de política fiscal que requieran una enorme cantidad de recursos, como ocurre en algunos países desarrollados, que lo pueden hacer pues simplemente porque son países más ricos, con una mayor capacidad de pago, con una moneda más dura y con mayor estabilidad en los mercados financieros. Y entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que actuar pues conforme a nuestra realidad. Nuestra realidad es una en la cual la situación fiscal es relativamente difícil, frágil, como decía antes, con una situación, una deuda
que hay que ir cubriendo y que no podemos en ese sentido aumentar la deuda sin ton ni son para enfrentar una situación transitoria, porque eventualmente esa deuda habrá que pagarla. Entonces hay que hacerlo con moderación y en ese sentido creo que la pregunta no, en todo caso no sería si es necesario o no el endeudamiento, sino en todo caso hasta cuánto sería razonable, porque como yo planteaba antes, la deuda total del país como porcentaje del PIB pues va a crecer casi inexorablemente como resultado pues del ajuste en el tipo de cambio, de la caída en el PIB, y de estos factores que inevitablemente ocurrirán, pues eso va a pasar y eso en ese sentido el tema no es si es o no una vía, sino que esto va a ser un resultado indeseado, digamos, de esta crisis inesperada y completamente exógena. Entonces, digamos que ese es el punto del endeudamiento. Con respecto a la necesidad de un acuerdo nacional, pues yo creo que siempre es deseable que un país se enfrente a circunstancias como las actuales con el mayor consenso posible, con la menor división posible. En ese sentido, siempre los acuerdos pues, son deseables. Insisto, más en un contexto como este, en donde todos los sectores de la vida pública del país podrían estar trabajando de manera conjunta en aras de un objetivo común, que es precisamente el de lograr que la situación económica no sea tan difícil ni tan prolongada. Y creo que en ese sentido, pues cualquier iniciativa que implique promover un acuerdo de alguna naturaleza siempre es bienvenido. Ahora, ¿cómo frenar la fuga de capitales de México, sobre todo cuando se dan índices históricos? Algunos de nuestros expertos invitados han señalado que pasa también por dar mayor certeza jurídica, por el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia en México. Han criticado mucho el decreto que emitió el presidente López Obrador justo por eso, porque mencionan que no le da certeza a los inversionistas y que lejos de frenar esta fuga de capitales va a ser aún mayor. ¿Cómo lo prevé usted? Yo creo que para empezar, creo que es importante entender la dinámica de los flujos de capitales. Yo creo que no tienen que ver con circunstancias como las que se mencionan. Los flujos de capitales están respondiendo, en particular en estos días recientes, a la dinámica mundial. Esto es un fenómeno que ha ocurrido de manera generalizada en todos los países emergentes. Es resultado de una mayor incertidumbre mundial, de un fenómeno que se conoce como aversión al riesgo. Cuando ocurre esto, los inversionistas todos inevitablemente lo que hacen es retiran su dinero de países emergentes, van en búsqueda de inversiones más seguras, que les garanticen, que les den más certidumbre, más tranquilidad, y van normalmente a países desarrollados, y eso es un fenómeno que ha ocurrido repetidamente en los últimos años. Este año en particular, la aparición del virus fue tan súbita y el impacto es tan fuerte que la magnitud de las salidas de flujos de capitales ha sido más importante que en otros momentos en la historia reciente, y en ese sentido esa es la dinámica. Yo creo que no tiene mucho que ver o no está vinculado ni siquiera con la dinámica local específicamente, sino más bien con estos factores internacionales, y por eso se ve una depreciación generalizada en las monedas de los países emergentes y salidas de muchos de ellos sin que tenga que ver con factores específicos a los países. Es decir, no es responsabilidad de las políticas del presidente López Obrador, porque incluso encuentro información de que es más grande que la registrada en la crisis financiera del 2009. No. Sí, así es, eso es más grande y es cierto eso para prácticamente todos los países emergentes, así es que es difícil atribuirla a cuestiones específicas de un país o a decisiones puntuales, más bien creo que es un fenómeno internacional y generalizado. Gerardo, regresándome al tema de las tasas de interés, hicieron una reducción importante. ¿Podríamos esperar que bajaran más estas tasas de interés y de qué manera impactan al ciudadano de a pie, vamos, ahorradores y a deudores? Sí, es una pregunta muy importante, es el tipo de preguntas que nosotros nos planteamos todo el tiempo, que es cuáles son los espacios para la política monetaria. Todo estará en función de la evolución, por supuesto, de la inflación. Como ustedes saben, el Banco de México tiene un objetivo principal, que es el evitar la pérdida de valor de la moneda mexicana, reflejado en términos de los precios. Así es que nosotros monitoreamos con mucho detalle la evolución de los precios y de la inflación, y tenemos el mandato de cumplir con el objetivo inflacionario, que es de 3% al año. Como saben, recientemente se dio a conocer las cifras de la primera quincena de abril. Fue un resultado bastante favorable, con una inflación
es sumamente baja. Y eso, digamos, de continuar esta situación, pues nos abriría un espacio adicional hacia adelante para hacer más ajustes, pero todo dependerá de la evolución de estos indicadores para ver qué tanto espacio realmente hay hacia adelante. Pero si ocurre esto, como decía antes, esto eventualmente se traducirá pues en un menor costo de los créditos para las personas físicas, las personas morales, en sus créditos que contraten con las instituciones financieras. Así es que esperamos que eso ocurra y eso pueda beneficiar, por lo tanto, a la población en general. Le agradecemos a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Yaoli y Paco. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Un saludo a todos su auditorio.